tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta primera edición del programa Adicción Política. En este programa intentaremos analizar y debatir sobre los temas interesantes que tienen que ver con el ámbito político en la ciudad de Tijuana, la región, el estado y nuestro México. La política, bueno, pues hay mucha gente que dice, a mí no me interesa, es un cochinero la política, y para mucha otra gente, pues es darle sentido a la participación, a la inquietud que uno tiene por cambiar las cosas para mejor. Entonces, bueno, habrá que pensar que no todo es malo en la política y que lo mejor es enterarse, estar informado, y de eso se trata esta emisión. Y en esta primera, en la patadita, en este inicio de esta aventura periodística, nos acompañan Miguel Medrano Valero. Él es coordinador operativo municipal de Movimiento Ciudadano en Tijuana. Bienvenido, Miguel, buenas tardes. Gracias, Alfredo, buenas tardes. Por favor, les voy a pedir que se peguen más el micro, porque nos salieron estos así medios pipilulleros del cornflakes y los vamos a tener que cambiar, pero y luego se ve muy bajito. Entonces, tenemos también al politólogo Pablo Yáñez Plasencia. Él tiene una maestría en políticas públicas. Pablo, buenas tardes. Gracias bienvenido. por la invitación, Alfredo. Buenas tardes a todos. Y también está Raúl Felipe Luévano Ruiz, político. Pues él es panista, exdiputado, exfuncionario, exdirigente de ese partido, ya con amplia trayectoria. Buenas tardes, Raúl. Gracias, Alfredo, muy buenas tardes. También a mis compañeros y a los que son Pues a los, evidentes, sí, como a los, sí, Al auditorio. al auditorio mejor. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Y fíjense que pues desde hace mucho tiempo encontré un concepto que se llama las cabañuelas. A lo mejor alguien que nos está escuchando sabe, a lo mejor otros no, pero pues bueno, ya van a saber. Es un concepto en el que se supone que los primeros 12 días del mes de enero, depende cómo sea el día en el clima y en las situaciones, va a predecir el futuro de los 12 meses que conforman ese año. Esto tiene su sentido ahí, sobre todo en las cuestiones de la agricultura, en la gente que se dedicaba al campo y todo esto, ¿no? Entonces, esto yo lo dije, voy a hacer una metáfora, pero porque hoy precisamente se cumplen pues 12 días de que tenemos un presidente ya electo, que ganó con una contundencia que por lo menos yo no esperaba, y que ya ha tenido algunos posicionamientos públicos, gente de su gabinete también ya ha hablado, ha dicho por dónde, empiezan a marcar lo que será el rumbo de este nuevo gobierno. Entonces digo, bueno, con lo que ya ha pasado, a lo mejor nos deja ver y comentar qué pudiera ser este sexenio, el sexenio de un cambio que dice el presidente electo va a ser la cuarta refundación del gobierno, ¿no? Entonces, de la República. Entonces, bueno, de entrada, ese es el primer tema en debate, y les voy a mencionar algunos temitas para ya irle pegando. Está el hecho de, muy locales los temas, pues el precio de las gasolinas, que ha sido ahí medio criticado el AMLO, porque ya dijo que pues no va a bajar como decía que iba a bajar, porque pues ya lo sabíamos, eso no depende de una decisión, sino de los precios internacionales. Está la confirmación, y eso muy bueno, de que va a bajar el IVA al 8% y que va a haber zona libre en la frontera. Entonces, dos peticiones que tienen años, décadas aquí en la región, y que parece que se van a volver una realidad. Otra buena, la paridad del peso dólar. Eso no tiene que ver con una decisión también del presidente electo, pero hemos visto desde que hubo ya un resultado y que pues favorablemente el país no se fue a manifestaciones, conflictos y situaciones que desbordaran el clima social y político. Bueno, pues el peso se ha apreciado, ¿no? Entonces, buenas noticias. Tengo otro, pero ese lo vamos a dejar para el tema porque lo trae Pablo. Sí.
de la desaparición de las delegaciones federales, pero bueno, eso es. Y yo no sé si sea buena o mala, yo creo que es buena. 2 partidos se van a la banca, desaparecen, el partido Encuentro Social y el partido fundado por la profesora Elbaster Gordillo, el PANAL, se van. ¿Quién quiere iniciar con un señalamiento de estos primeros 12 días de lo que hemos visto? Raúl. Gracias. Pues muy buenas tardes de nuevo. Bueno, sin duda esta es una elección que nos deja reflexión, pero creo que el mayor costo político lo carga Peña Nieto. De hecho, me extraña ya que ya parece que nos olvidamos de él. Sí. Ahora ya con las declaraciones, de todos estos acontecimientos que ha tenido de hace 12 días, de posterior a la elección, pues se le han quitado las cámaras y el ojo y el lente a Peña Nieto, no nos olvidemos, hay que cuidarle las manos. Pero algo que sí, que acabas de mencionar, que fue una elección, bueno, tranquila, podemos llamarlo así. Acción Nacional ha sido y es un partido democrático, un partido que reconoce cuando gana y reconoce cuando ha perdido. Digo, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido AMLO? Creo que ahorita se estuviera incendiando el país. No sé qué hubiera pasado, pero lo que sí sucedió es que al menos los partidos que fuimos oposición en esta elección, que perdimos, hemos reconocido una madurez política que se hubiera querido tener en otros tiempos, en otros momentos, y no muy lejanos, como el 2006, ¿no? Aquella cantada de voto por voto, casilla por casilla. Bueno, fue contundente, sí hay que reconocer que fue contundente esta elección, quizás no daba para eso, pero sí algo que nos da, una motivación de seguir participando, de seguir luchando, pero sin duda tenemos que reflexionar en ese cúmulo de votos que obtuvo AMLO. Pues obviamente fue pues el matrimonio que se creó con Peña Nieto y AMLO a partir del segundo mes de la campaña, donde empieza a manifestar que no lo va a atacar, que no lo va a investigar, que no lo va a sancionar por las Casas Blancas, que no lo va a sancionar por el cúmulo de corrupción que se vivió en este sexenio. Pero tú crees, y le pregunto a la mesa, ¿tú crees que ese fue el factor definitivo? Pero no, digo, le abona porque sí hubo, y está claro, estuvo claro que fue ayudado por Peña Nieto, ¿no? Aparte, digo, eso es una parte, ¿no? Y desde luego, yo decía que el costo político lo carga Peña Nieto porque definitivamente esta elección estamos sancionando, estamos calificando el gobierno del sexenio, y este sexenio que estuvo hundido en una crisis de seguridad, en una crisis de valores, en una crisis de señalamientos hacia los partidos políticos, ¿no? Incluso de excesos del propio gobierno. Obviamente la gente estuvo en un cansancio de la propia política, de los propios políticos. Hubo un hartazgo de la misma sociedad, un país envuelto en el crimen, ¿no? En los homicidios, en los secuestros, en el robo, poca atención en el rubro de seguridad pública, que esto conlleva obviamente a una decisión final, que es la que vimos el 1 de junio, ¿no? Un hartazgo hacia los políticos o hacia los partidos políticos, y en la que obviamente había una opción, como lo mismo lo señalaba la propaganda política de AMLO, una esperanza, a ver si nos sale bueno, ¿no? Entonces sí hubo una decisión mayoritaria que reconocemos, desde luego reconocemos, asumimos nuestro costo, nuestra responsabilidad como partido, y en esa fase es en la que estamos ahorita, ¿sí? Estos pocos 12 días han transcurrido como si fueran en otras administraciones como de muchas semanas, ¿no? De inicio, porque ya, bueno, el gabinete ya estaba cantado, ¿no? Ya se sabía quién iba a ser. Digo, esa es
sí llama la atención en el escenario que nosotros estamos es que a muy pocos días de haber iniciado, que de hecho esto creo que traslapa la función todavía del actual presidente de la República, en donde no se termina de ir, el otro no llega. Hay un presidente electo únicamente, pero sí creo yo que se encima pues de las actividades propias de este cierre del sexenio con la llegada ya del presidente electo, en la que, bueno, podemos notar también que ya ha habido algunos retrocesos en los mensajes que se habían enviado por motivo de promesas de campaña, y me refiero porque fueron también algunas promesas de campaña de Acción Nacional. Aquí la gran diferencia es que en el momento que se llevaron a cabo como propuestas en la Cámara de Diputados, otros partidos y principalmente el PRI no apoyó en estas iniciativas y no se pudo hacer, por ejemplo, el bajar los combustibles, el bajar el IVA en la frontera, como era una promesa incluso señalado por algunos actores políticos de diferentes partidos, reducir el IVA en la frontera, la reducción del costo de los combustibles, pero ahora me llama la atención, bueno, no solamente a mí, sino a millones de mexicanos, que ya lo declaró él, que está propuesto como secretario de Hacienda, el que el combustible no va a bajar, ¿no? Bien, Raúl, en muy corto tiempo me refiero. Me quedo con la parte de esta que dices que a lo mejor ya hay señales de que algunas promesas de campaña no se van a cumplir, y con la parte de que el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, prácticamente ya desapareció. Todos los días, bueno, ya ayer López Obrador dijo que se va a tomar unos días de descanso, y creo que le va a caer bien también, porque estamos todos pendientes cada día a ver qué pasa. Allá en la mesa, algo que quisieran comentar, Miguel, Pablo. Pues si me permites, comentar y abonar un poquito a lo que está comentando Raúl, Alfredo, es en el sentido de que pues hay una realidad, fue contundente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es claro que es parte del hartazgo social que ya por años ha venido padeciendo la sociedad, y que también es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto le abonó en gran medida. El discurso que manejó Andrés Manuel López Obrador fue un discurso fácil, que comunicó muy bien con la misma comunidad. En el caso de nosotros, aquí en la frontera, cuando se da el incremento al IVA, pues fueron mucho las voces de diferentes estratos de la sociedad que estuvieron en contra de ello. Hoy también fue una de las propuestas que incluso en nuestra campaña se estuvo manifestando a través de nuestros candidatos, pero bueno, también el candidato Andrés Manuel lo manejó, y eso pues también le abona. El hecho de dejar afuera la zona estratégica, que tanto este gobierno de Enrique Peña Nieto no en la zona sur, también dejando afuera a la zona norte. Entonces yo creo que se dieron todos los elementos para que la comunidad se desbordara como lo hizo, que lo reconocemos, en una elección contundente, pero que eso también le eleva mucho la vara a la propia percepción que tiene la gente de los resultados que pueda tener el propio candidato electo. Y como bien comenta, el hecho de salir en estos días y ser el que esté poniendo la nota día con día en reuniones, hoy en día está con los 32 gobernadores, eso pues también nos lleva a que pueda haber algún desgaste de aquí al 1 de diciembre, y esas expectativas que se tienen de Andrés Manuel López Obrador vengan un desgaste, porque ya lo estamos comentando aquí, ya dentro de sus propuestas, el hecho de decir que la gasolina pues va a subir con la inflación, pues la gente ni idea tiene cuánto sube la inflación. Lo que ellos querían ver era que bajara de los 20 o 18 pesos y que bajara de ahí, y eso, en ese hartazgo pues tenemos un caldo de cultivo que pues ya no hay de otra. O sea,
ya tomaron una opción de una tercera vía para efectos de poder decir que las cosas pueden cambiar, y el no cumplimiento en los primeros meses de esas propuestas pues puede generar un desánimo. No sé qué tanto dure esa luna de miel con la sociedad, pero pues está en un riesgo, creo yo, toda la expectativa que generó la candidatura de Andrés Manuel, ¿no? Bien, es tiempo de ir a nuestro primer corte comercial. Vamos a regresar. Regresando, le toca a Miguel poner el tema de debate que es. Yo sé no que he comentado yo sé que no te bloque. tocó, pero ahorita retomas el tema en el siguiente. No pasa nada, Pablo, no se nos inquiete. Vámonos al corte. Gracias. Les recuerdo que estamos en Adicción Política, la primera emisión, y pues de aquí cada semanita vamos a tener una cita a esta hora, los jueves a las 5 de la tarde. Van a ir cambiando los analistas, los comentaristas, también los temas. La situación es que, pues a usted diga, los jueves a las 5 tengo mi cita, y si no, es las ventajas del Facebook que lo sintoniza, lo puede ver a otro momento. Y sí, pues ahí mándenos preguntas, sobre todo si quieren que alguien del panel le dé respuesta, pues con mayor razón. Decíamos, la mecánica del programa es que no el programa ponga todos los temas, sino que también los invitados digan, bueno, yo quiero hablar de esto. Y en ese sentido le tocaría a Miguel Medrano, dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Tijuana, poner un tema, y se llama el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo está el tema, Miguel? Te escuchamos. Gracias. Yo creo que va ligado a lo que estamos ahorita comentando en la primera etapa del programa, precisamente en relación a qué es lo que está buscando el ciudadano, o qué es lo que en sí la misma comunidad busca para su propio beneficio. Yo creo que en estos tiempos una parte fundamental dentro de la tecnología o la información que tenemos a la mano, que son nuestros aparatos incluso telefónicos, donde la información llega de momento a momento. Entonces, ese tipo de instrumentos como es el Internet ayudan mucho al ciudadano para estar enterado de todo lo que está sucediendo en el país. Ya no se le puede engañar, ya no se le puede decir de cosas que pudieran encaminar para llevarlo hacia un interés político. Yo creo que eso el ciudadano ya lo ha manifestado a través de diferentes movimientos. Tuvimos uno reciente en Mexicali, donde a través de redes sociales, por un tema en particular, hubo alrededor de 40,000, 50,000 ciudadanos en la explanada del centro de gobierno, y eso hace causa común, es buscar la causa común que los ciudadanos quieren o tienen sobre diversos temas de la misma sociedad. Hay instrumentos dentro de la misma democracia, como es el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato, que ayudan para que… Pero que en la práctica no han funcionado, ¿no? Pero están en la Constitución, pero faltan las… Ajá. ¿no? Sí, o sea, ya están ahí, pero cuando la queremos hacer, hay que recordar, aquí estudiantes quisieron llevar a consulta lo de las tarifas y esto, y no se puede instrumentar porque
porque no, pues no, al ayuntamiento no le toca, o que no está. Por eso digo, el tema interesante, empoderamiento ciudadano, ¿tú crees, cuando lo pones en la mesa, que avanzamos o todavía, o sería el principio de ya un empoderamiento? Yo creo que el resultado de la elección es parte de ello, ¿no? Es parte de esa información que yo estoy diciendo. La participación ciudadana se ha hecho más activa. Hay más grupos de la sociedad civil organizados en diferentes índoles. Yo creo que todo eso va y obviamente debe de ir mejorando en cuanto a tener mejores gobernantes. Bueno, en algunos casos se nos van, ¿no? Como hemos tenido lamentablemente muestras ahí de algunos que ganaron elecciones y han tenido ahí sus deslices, pero bueno, pero sí, la organización que está buscando la sociedad es para tener mejores espacios donde ellos se puedan desarrollar o donde nos podamos desarrollar. Por eso hablo yo de este empoderamiento ciudadano e insisto, el hecho de tener un resultado como el que tuvimos el pasado 1 de julio, pues tiene que ver mucho con esa participación. Bien, Pablo, si quieres comentar algo del segmento anterior y ligarlo a este tema. Correcto. ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Bueno, ¿De empoderamiento o qué? Lo primero a comentar es que este proceso de transición hacia el nuevo cambio de régimen es un tipo de transición que no habíamos visto en la historia de México. Como todos sabemos, en el año 2000, por ejemplo, que sería la elección más parecida a esta, por la voluntad de cambio de la mayoría de la población, el candidato vencedor en aquella época prometía el cambio a partir de hoy. Y el día de su triunfo, en su discurso, mencionó que a partir de mañana se iba a cambiar el país, se iba a cambiar a partir de mañana. Esto está en YouTube, cualquiera lo puede ver. Y la ciudadanía toda, consciente, empoderada, porque había visto por primera vez en la historia de México que se podía dar un cambio de partido a nivel federal únicamente con el voto, y todos sabemos que el sufragio es el primer tipo de participación política. De acuerdo a Gianfranco Pasquino, un politólogo italiano, el voto es el derecho político básico en las democracias occidentales modernas. Era tal el empoderamiento ciudadano en aquella elección que cuando empezaron a oír al candidato del cambio hablar que a partir de mañana, después de la elección, iban a tomar una serie de medidas por obvias razones, porque estaban en la madrugada, porque era de noche, toda la audiencia, todo el público empezó a gritar hoy. Y el candidato vencedor, Vicente Fox, tuvo que empezar a decir, a partir de hoy vamos a empezar a tomar esta serie de medidas. ¿Por qué hago colación a lo mismo? Porque este proceso de transición en el cual tenemos un virtual presidente electo que copa toda la agenda mediática, no se explica únicamente por lo que él declara, porque varias de sus reuniones, por ejemplo, con los legisladores, con los gobernadores, han sido reuniones privadas. Su reunión con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el martes 3 de julio, el contenido de la conversación con el presidente, es decir, no es que él haya ido a distintos medios, solamente ha ido a 2 medios de comunicación, con llamada con Carlos Loret de Mola, 1 de julio, y en la noche con Javier Alatorre. Se debe el hecho de que López Obrador esté ocupando la agenda mediática a que tenemos una debilidad del resto de los actores. Algunos analistas como René Delgado, Leonardo Zuckerman, han reconocido que debido a la debilidad que tiene el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al descrédito que tiene ante la población, es que no se le está exigiendo medidas en estos últimos 4 meses, porque llegó con tal debilidad y el resultado electoral para el candidato de su partido fue de tal contundencia en contra, que se antoja difícil que aunque tuviera la iniciativa el presidente de la República de salir a la prensa, pues no tiene la fortaleza para hacerlo, porque también hay un fenómeno diferente en esa transición. Nunca habíamos visto un presidente electo que él mismo modere sus propias entrevistas, y todos los días está hablando con los medios de comunicación, y para varios periodistas por primera vez entraron sin apretujones, no porque haya violencia, sino por toda la gente que entra a Palacio Nacional. Los periodistas estuvieron en una entrevista con el presidente electo, es decir, hay una serie de procesos que no se habían dado, y por lo tanto, no solamente la misma ciudadanía no sabemos cómo actuar, porque recordemos, ¿cuántos años tenemos de elecciones más o menos competidas? Apenas 20 años, del 97 a la fecha, cuando el PRI pierde la mayoría legislativa. Esto en tiempos de maduración política son apenas 21 años. Es decir, es normal que el pueblo, que nuestra ciudadanía, que no está acostumbrada a este tipo de procesos, no sepamos reaccionar o que nos parezca novedoso. Pero también es normal que el presidente electo ocupe toda la agenda mediática cuando no hay una fortaleza de parte del presidente actual, y que a la oposición ahora, en este caso el ex candidato presidencial Ricardo Anaya o José Antonio Meade, pues estén en un proceso interno
natural de análisis de la elección, con sus fuerzas políticas, con sus grupos aliados. Es decir, los grupos que no salieron victoriosos en la elección, las fuerzas políticas, están en el proceso natural de reflexión hacia el interior para poder evaluar los resultados de la elección. Es decir, si no hay una oposición, los líderes partidistas ejerciendo una crítica al virtual presidente electo, ayer Ricardo Anaya publicó, tras unos días de silencio, una foto con su hija, por ejemplo. Insisto, no estoy haciendo una crítica, es el proceso natural de estar hablando hacia el interior. Y como tampoco hay periodo ya ordinario de sesiones, pues tampoco los líderes del Congreso actuales, porque no hay que olvidar que hasta septiembre, aunque ya no estén sesionando, se les va a seguir pagando a senadores y diputados, como no están en la palestra, como no están opinando, como el presidente de la República tiene una falta de legitimidad más allá del resultado de la elección que ya la acarreaba antes del proceso electoral, y que los partidos están en su proceso natural interno de reflexión, es que vemos que el presidente de la República ocupa todos los espacios. Ahora bien, ¿quiénes están haciendo la crítica al presidente? ¿Los partidos políticos? ¿Los ex candidatos presidenciales? No, la misma ciudadanía, los medios de comunicación, ciertos empresarios, ciertos actores sociales, el grupo de asociaciones civiles unido a través de la plataforma Por una Fiscalía que Sirva, que critican la postura del presidente electo en torno a la reforma no del artículo 102 constitucional. Es decir, si ha habido una crítica al actuar del presidente electo. Hay quien dice, oye, apenas lleva 12 días, ¿cómo lo estás criticando? A ver, el hecho de que él salga a la palestra y que él ocupe la agenda pública, por obviedad va a haber críticas y cuestionamientos a lo que está realizando. Entonces, para concluir este tema y enlazarlo con lo del empoderamiento ciudadano, creo que estamos viendo un presidente electo que está siendo cuestionado no por las fuerzas políticas, por el proceso natural que estamos atravesando, sino por la misma ciudadanía. A mí me parece eso muy positivo. Me parece que nos debemos acostumbrar, creo que los medios de comunicación se tienen que acostumbrar también a que, como pasa en las grandes democracias, tengan contacto directo con el presidente y luego le lancen preguntas, haya entrevistas directamente con el proceso de lo que está haciendo. Y creo que en este proceso de transición hemos visto un ambiente y sobre todo una voluntad de la población de ayudar al presidente. Empresarios que no lo apoyaban, como Claudio X González, Alejandro Ramírez, han manifestado su intención de apoyar al nuevo presidente. Entonces, yo hago votos para que este proceso de colaboración, que no va a ser eterno, porque la política es negociación y es diálogo, pero también es conflicto, porque para eso hay democracia, para resolver pacíficamente los conflictos. Pero mientras dure este proceso, creo que debemos de aprovecharlo, y creo que como sociedad en lo general estamos tomando una postura de apoyo al virtual presidente electo, que se va a necesitar. También es difícil negársela cuando tiene un 53%, 30 millones de los votos, pero creo que si este proceso del diálogo logra extenderse no solo de parte de la sociedad, sino del mismo presidente, nadie podrá negar que hay una voluntad ahorita de reunirse con actores, que ha tenido un diálogo constructivo. Si este ambiente se mantiene el mayor tiempo posible, creo que se pueden hacer distintas reformas importantes o adecuaciones administrativas que la misma sociedad está pidiendo, porque como bien dijo el licenciado Medrano, la gente quiere respuestas inmediatas. Bien, gente quiere soluciones inmediatas. Ahí lo vamos a dejar en menos de un minuto. ¿Cuál sería tu comentario respecto a específicamente el empoderamiento ciudadano, Raúl? Bueno, nomás para concluir el tema aquí de Pablo. Dice, me refería yo a que en este corto tiempo ha habido modificación, vaya, en su discurso que existía, y obviamente, digo, el pez por su boca muere. Él mismo lo ha cambiado el discurso. A lo que me refería yo es de que sí debe haber una transición en la que permita un trabajo interno del gobierno entrante para que nos deje cuidar las manos al presidente saliente, ¿no? ¿Qué está pasando cuando acordaron el presupuesto conjunto, que tampoco había ocurrido? Y en este caso, digo, creo que sí hay una transición tranquila, pero se debe a que los líderes políticos de cada partido así lo han hecho. Hay una estabilidad, una tranquilidad, un respeto al ganador, que no sucedió, por ejemplo, en Puebla, donde los propios líderes de Morena incitaron a la violencia, golpearon a quienes habían ganado. Es decir, entonces, la elección lo fue que limpia no exigen lo que dan. La elección fue limpia en Puebla, entonces. Impecable, no hubo ningún conflicto, no hubo intervención. No hay razones para inconformarse en Puebla, entonces. Bueno, entonces van a asesinar a la gente, van a golpear a la gente como lo hicieron. Nadie lo está haciendo. Yo pregunté sobre la elección, si fue limpia. Existen las instituciones. ¿Yo hablé de ya asesinar gente o golpear gente? Sí, golpearon gente. No, yo dije si no, la elección fue limpia. Lo que tú dices es que hay una transición tranquila, y eso a nivel federal, sí. Se debe a que los líderes políticos, tanto del PRI y del PAN, es decir, los principales partidos opositores,
han mantenido esa calma y ese respeto que no ha dado Morena cuando en la elección federal todo está bien y hubo respeto en la elección, pero pues, qué raro que en Puebla nomás, entonces ahí sí hubo. Yo creo que es maniquea fraude, esa ¿no? postura, Yo creo que está Yo creo que es muy maniquea. Yo me voy a ir, marcado en los videos, ¿no? me voy a ir a un corte. El caso Puebla fue una elección muy cerrada. Sí. Yo creo que Morena se resistía, pero finalmente, bueno, ahí estuvieron los hechos y ya hubo un ganador. Vámonos a un corte rápidamente. Estamos en Adicción Política. Ya se empezó a poner como el clima calientito. Aquí nos están matando. Estamos de regreso aquí en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Como les había explicado, le toca el turno a Pablo Yáñez poner en la mesa un tema para el debate. Pablo, por favor, es la cuestión de la desaparición de los delegados federales. Así es. ¿Cuántos serían por estado? ¿10, 15, 20? Bueno, depende, porque hay estados que tienen más delegaciones. Fíjate, sí, depende de la actividad, ¿no? Pero sí eran bastantes, y hoy la propuesta del presidente electo es uno solo, que bueno, vamos a dejar que lo exponga y luego ya entramos al si es positivo o negativo o cómo lo vemos. Por favor, Pablo. Gracias, Alfredo. Esta elección ha arrojado distintos mandatos. Uno de ellos es la clara manifestación de la población, no importando su preferencia política, pero lanzando el mensaje de que está en contra del dispendio público, que busca un nuevo ejercicio del presupuesto, que busca acercar aún más los programas sociales, los programas de desarrollo a la población, y busca un empoderamiento de parte de los actores locales en detrimento de las castas burocráticas que se han ido enriqueciendo a lo largo de los últimos años, ya sea por voluntad de los gobernantes o también, como pasa siempre en la discusión de políticas públicas, por un acostumbramiento a cómo se hacen las cosas y cómo se han venido realizando. En ese sentido, el gobierno federal, que es el mayor comprador de este país, como todos lo sabemos, también tiene, asimismo, la mayor cantidad de burócratas que cualquier otra entidad pública. La cantidad de recursos que tiene, la estructura, sus responsabilidades, hace que tenga un gran aparato gubernamental. Y ha sido una demanda histórica de la población desde los últimos años que el aparato gubernamental se vaya reduciendo, que el aparato gubernamental se utilice el presupuesto público para lo que se necesita, que es atender las necesidades y reducir también los espacios gubernamentales. Aquí en Baja California, por ejemplo, durante la primera alternancia en el 89, antes de que entrara Rufo Appel, el gobierno de Óscar Bailón Chacón realizó una reforma a la ley del servicio civil, atando de manos al gobernador entrante, en ese entonces Rufo Appel, para realizar modificaciones. El actual gobernador, por ejemplo, en el inicio de la legislatura, intentó también reformar la ley de servicio civil, quería reducir las plazas burocráticas y tuvo las consabidas consecuencias y dificultades para aplicar esos cambios. López Obrador, durante toda su trayectoria política, siempre ha manifestado su favoritismo por políticas austeras, por austeridad gubernamental. Es emblemático, por ejemplo, que cuando llegó a la Ciudad de México había 70 asesores en la jefatura de gobierno y lo redujo a 5. Y así en diversas situaciones. Él era el gobernador menos pagado, ganaba 50,000 pesos y ha sido la bandera histórica al mes que ha tenido López Obrador. Esa propuesta de crear las coordinaciones estatales de los programas de desarrollo se circunscribe en esa lógica de una austeridad republicana, porque lo que se busca, como bien señalas, porque ha habido confusión, no busca desaparecer las delegaciones, sino la figura de los delegados federales
y concentrar la responsabilidad administrativa en una sola persona, que sería el representante directo del gobierno federal aquí en la entidad. Se van a mantener las estructuras, las unidades administrativas, se van a concentrar en una sola entidad. Sin embargo, sí se busca que solo haya un responsable político de las mismas, porque también es cierto que, como aquí se ha señalado, el gobierno más cercano es el gobierno local. Pero si ahorita preguntamos a la ciudadanía, oye, ¿cómo se llaman pues todos los delegados federales que hay en Baja California? Difícilmente encontraremos algunas personas que se sepan tal vez el 99% de los nombres, pero no el 100%. Es decir, la estructura burocrática federal es una estructura que se encuentra muy alejada de la población. A mí me parece que la propuesta en este sentido de desaparecer los delegados y que solo haya uno, para llamarle coloquialmente, un superdelegado federal, tiene el objetivo de, primero, reducir el gasto corriente. Se van a desaparecer, por ejemplo, las unidades de prensa que hay para cada delegado federal, que hay unidad de prensa y hay el enlace con medios regionales, medios nacionales, medios internacionales, que hay el encargado de las redes sociales ahora ya, o la divulgación. Es decir, hay mucho aparato burocrático en torno a la figura del delegado federal, y la intención es desaparecer ese gasto burocrático para enfocarlo en otro tipo de necesidades. Ok, Pablo, a ti entonces te parece muy buena la medida. Vamos a dejar que, creo que el planteamiento ya está puesto. Miguel, que has estado hoy callado, a ver, ¿cómo ves tú la medida, Miguel? Mira, de todo cambio siempre tiene sus riesgos, ¿no? Se escucha bien en cuanto al ahorro que tiene la burocracia y demás, y hablamos de aquellos empleados de confianza, pero también, y escuchaba hace rato que venía para acá algunos gobernadores, donde también ellos ven un riesgo de tener una figura paralela de poder en el ámbito federal, en donde se concentre lo que está comentando ahorita Pablo, perdón. Pablo, ese riesgo de tener una figura de representante del gobierno federal y que se concentre todo esto. Entonces, desconozco todavía ahorita cómo va a operar, pero ya en sí puede a mí generarme la inquietud de ese paralelismo que puede resultar de aquellos gobiernos soberanos estatales con el gobierno federal. Entonces, yo siempre he dicho que los equilibrios son buenos y para eso existen los diferentes poderes. Ahorita sabemos que en el ámbito del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, tiene mayoría Morena, pero bueno, los diputados, en el caso de Movimiento Ciudadano, que crece de tener 21 diputados actualmente y ningún senador, hoy tenemos 7 senadores, 5 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional y 27 diputados. Entonces, seguramente nuestros diputados estarán muy pendientes de todas las actuaciones del gobierno federal. Pero ahorita, de entrada, yo te puedo decir que pensando un poquito en esos riesgos, pues dejar la concentración en una sola persona es de cuidado, ¿no? Bien. Raúl. Mira, creo que esto es, obviamente estamos de acuerdo en que haya una disminución en la burocracia. Claro. Por supuesto que no podemos estar en contra. Pugnamos porque haya gobiernos austeros, obviamente hay que hacerlo. Acción Nacional, cuando ha gobernado, no lo ha podido hacer porque no hemos tenido la mayoría en los congresos para poderlo hacer, ese tipo de reformas en las que ha habido siempre oposición de los otros partidos, obviamente. En este caso, aplaudimos estas medidas de austeridad porque eso es en beneficio de la sociedad. Acción Nacional va a ser una oposición responsable, va a ser una oposición en la que podamos estar de acuerdo, obviamente, en todo lo que sea de beneficio para la ciudadanía. No podemos estar en contra de lo que le beneficia a la sociedad. Esto es claro. Bueno, en esta nueva versión de lo que fue el delegado de gobernación, porque el delegado de gobernación es el representante político del presidente. Es el coordinador de los delegados. Y es el coordinador de delegados. Sí. O sea, esa es la figura que existía, ¿no? Y es el delegado político, ¿no? Porque no tiene otra función que ser el coordinador, el representante del Ejecutivo en las entidades federativas. Y esto creo que es, a lo mejor nomás está cambiando de nombre. Yo esperaría a que sí haya una reducción en la burocracia, pero obviamente me inquieta pensar en el que obviamente va a haber un responsable, por ejemplo, del monstruo del Seguro Social, en el que tiene, es una elección regional que tiene al menos aquí en Tijuana creo que 4 o 5 clínicas,
un hospital de especialidades y tiene otro más en Ensenada, tiene otro, bueno, en Rosarito creo que se está construyendo uno, Mexicali obviamente tiene otro, y todavía abarca otro más en San Luis Río Colorado. ¿Cuántos habrá hospitales? Al menos 10 hospitales por delegaciones regionales. Bueno, creo que aquí, en este caso, el eliminar los delegados, pues, obviamente se oye factible, ¿no? Se oye factible, pero debe haber un responsable, un administrador, un director. Creo, me parece que es muy posible que la intención de reducir las plazas o tal vez el eliminar los delegados federales únicamente va a ser de membrete, porque el coordinador regional pues, únicamente va a sustituir al delegado de gobernación, que es lo decía hace unos momentos, que es el delegado político del Ejecutivo. Espero, y por el bien de la nación, por el bien de todos, porque así lo pugnamos nosotros mismos, el esperar que le vaya mal a un gobernante es esperar que nos vaya mal a nosotros mismos. Nosotros vamos a apoyar a la institución, al presidente de la República, pero esperemos que no vaya a gobernar con ocurrencias en el tratar de cambiar únicamente el nombre por ponerle el sello del nuevo gobierno, se vayan a aplicar medidas que sean únicamente de membrete, populistas. Nosotros esperamos que sí sea efectivo la reducción del gasto corriente, que es lo que sangra a los gobiernos, porque creo que en los gobiernos municipales anda el gasto corriente, creo que el 90%, 90 y tantos por ciento aproximadamente, ¿no? Entonces, a un presidente municipal, a un gobernador, lo atas de mano, no le permites realizar obra adicional de beneficio, o por ejemplo en la zona fronteriza, en la que cobijan a miles de migrantes que llegan todos los días, obviamente no te da para poderle brindar los servicios básicos a toda esa gente que llega nueva del interior de la República. Y estamos hablando de educación, de hospitales, de asistencia social, obviamente porque seguimos manejando el mismo presupuesto y porque la carga burocrática es tan grande que no nos permite poder realmente ejercer el gobierno para los ciudadanos. Yo, obviamente, de acuerdo con esta medida de austeridad, esperemos que así sea efectiva. Bien, yo creo que, y hace rato me iba a adelantar, pero yo también, obvio, como dices, todos vamos a estar a favor de las medidas que le cuesten a un ahorro significativo al erario público. En la parte que no me queda muy clara, o hasta como se ha planteado en este momento ese delegado, yo en un programa donde comento, un programa hermano, Perspectivas, ahí en Uniradio, lo decía un poco de broma de que pues prácticamente el nuevo delegado iba a ser el virrey de la nueva Baja California, porque como se está planteando, y habrá que ver cómo finalmente queda, es que va a haber un gobernador en paralelo al actual gobernador, porque los recursos, la parte económica, lo que hacen los delegados, o también la parte que hace el gobernador de ir a tocar a la puerta a las dependencias federales, ya no lo va a hacer porque ya va a tener ese delegado. Entonces, ese delegado pues va a traer una bolsa, haga usted las cuentas, más grande que la que pueda tener el gobernador. Entonces, ¿con quién van a ir a pedir, como dicen en mi rancho, a quién le van a ir a pedir chiche? ¿Quién va a ser el que realmente tenga el poder económico y con ello el poder político? Incluso hay analistas que ya hablan de que es la antesala para después convertirse en un gobernador, ¿no? Entonces, ojalá y no terminemos en ese extremo. Es decir, ahorita tenemos un chorronal, un montón, una cantidad enorme de delegados. Qué bueno que los van a quitar, pero no caigamos en el extremo de poner a una persona, aquí ponías el ejemplo tan solo del Seguro Social, imagínate, ese delegado va a atender que Seguro Social, Infonavit, o sea, todas las delegaciones, Secretaría de Economía, o sea, humanamente tampoco sería posible. Entonces, pero me recuerda esto que creo yo, ¿no? Me parece cuando gana Salinas de Gortari, recordarán que Rufo había ganado aquí la gubernatura, la primera gubernatura de oposición en el país,
que de disminución del presupuesto del gasto corriente. Recordaremos, y recordarán ustedes de Jaime Martínez Veros, que mi respeto para Jaime, digo, es una excelente persona, lo conozco, que trabajó aquel programa de CESOL, ¿no? Solidaridad. De solidaridad, pero era la competencia del gobernador. Traía un costal de billetes en el que le hacía la competencia en obra comunitaria. Obviamente, el fin... se aplicó el recurso. Se aplicó el recurso. No está en discusión el beneficio. No es el tema. No es el tema del objetivo principal, que era el beneficio de la sociedad. Pero sí era una competencia y una duplicidad de recursos, de gasto corriente, obviamente administrativos, porque quien tiene la facultad o a quien se le deben de entregar esos recursos son a los gobernadores del estado. Lo dice la propia Constitución Federal, son estados libres y soberanos, donde constitucionalmente hay un gobernador que debe ejercer el recurso. Es más, no debe ni de existir delegaciones federales, porque el recurso federal debe ser canalizado a través de los gobernadores. Pero aquí la gran diferencia es que obviamente el gobernante en turno no tienen gubernaturas, ¿no? Entonces van por las gubernaturas. Esto es, me parece más que es una proyección electorera de competencia, obviamente electoral, de cachar votos, porque así sí va a ser una competencia real de recursos. Y la prueba sucedió en el 80, en el 90, 89, en el 90, 91, donde los delegados federales traían mucho más recursos que el propio gobernador. Y el municipio. Y hay una duplicidad de gastos. Es más, para mi punto de vista, se deberían de eliminar las delegaciones federales, sí, excelente, y sí dejar un delegado político, que es el de gobernación, o como le quieran llamar. Ahí sí sería eliminar gastos, y que las dependencias fueran obviamente administradas por los gobernadores, porque tenemos un hospital civil, bueno, el hospital general, que recibe recursos federales, y los programas son federales, porque el programa de la atención médica, el suministro de los medicamentos, es del gobierno federal. El Estado no maneja esos recursos, incluso son partidas que se manejan directamente de México con los encargados directores del Seguro Popular. Incluso el visto bueno lo dan a nivel nacional a propuesta del gobernador. Creo que pudiera darse ese gran paso, hablando de democracia, poder fortalecer a las entidades federativas y logrando disminuir un gasto considerable administrativo. Obviamente no le va a convenir al presidente de la República, porque es restarle poder. Bien, lo vamos a dejar ahí porque me tengo que ir al corte. Estamos en Adicción Política. De volada regresamos para terminar con el tema que trae Raúl, que es la cuestión de la agenda de los... Ya nos vamos a venir a temas locales, calientes, más calientes todavía. Lo que es el proceso electoral en Baja California de 2019, y dice él cuál es la agenda que van a tener para el tema de la seguridad. Volvemos en Adicción Política. Política aquí en la plataforma de Víctor, está cerrado con llave, te vas a tener que esperar a que concluya. 10 minutos, amigo. Bueno, por favor, Raúl, nos queda poco tiempo, pon el tema para que alcancemos todos a participar. A ver, es el tema relacionado con la agenda electoral de 2019, ¿no? Ajá. Aquí este estudio está muy caliente,
Se quiere ir un candidato a diputado. Espérate, escucha. Por favor. Gracias. Bueno, en ese escenario, yo te puedo decir, estoy imaginando políticamente lo que va a suceder. Fíjate, como antecedente en muchos estados de la República, el gobierno federal dejó caer a los ayuntamientos, dejó caer a los estados. Uno de los principales problemas que aquejan a las entidades federativas y obviamente a los municipios, sobre todo los de frontera, es el tema de seguridad pública, un tema que merece recursos, atención, apoyo del gobierno federal, incluso con el ejército, con la Policía Federal Preventiva, con PGR. ¿Cuáles son los principales problemas de carácter federal que aquejan a las entidades federativas? Obviamente el narcotráfico, que se originan estos delitos en estados del sur del país, Guerrero, Medellín, Sinaloa, Jalisco, Durango, ¿no? Que vienen a hacer su punto final en esa frontera, por hablar de una entidad federativa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se cruzaron brazos, no vino la participación de la Policía Federal, el Ejército, salvo la buena voluntad que ha tenido el comandante regional de poder ayudar y participar, pero con muy pocos recursos humanos para poder satisfacer las necesidades que hay en ese estado. Obviamente, esa acción, más bien esa omisión del gobierno federal, tenía toda la intención de que el gobierno de Baja California fuera mal, y que sucedió lo mismo con la zona económica estratégica que está decidiendo la sociedad, el sector empresarial de esta ciudad de Baja California, y que finalmente se fue a otros estados como Guerrero, como Oaxaca, donde la requerían apoyo. Es obvio que son los estados más pobres requieren. Son estados pobres, sin tener ¿no? apoyo. Pero con los argumentos que ellos establecieron para poder entrar el apoyo, eran como problemas de seguridad pública, pero lo mismo que Baja California, ¿no? Entonces, si establecieron allá una zona económica estratégica para apoyar, obviamente por la pobreza, que no lo califican igual aquí, porque ellos califican la pobreza, el que no haya pavimentación, el que no haya agua, el que no haya luz, o incluso si tiene una televisión ya no califican como pobreza extrema, y en el modelo Matamoros, una de las colonias más pobres, o en el Niño, hay gente que tiene pavimento, que tiene luz, que tiene televisión, que tiene incluso un vehículo, chocolate, pero tiene, ¿no? Entonces ya no califica para pobreza, pero también tenemos que considerar que aquí en Baja California se ha construido mucha infraestructura, y que ya pues todo eso no tenemos ese apoyo para calificar como una entidad pobre. Se dejó de lado incluso el apoyo de la seguridad pública, y esto ha pues caído en una crisis de seguridad, pero originada en otros estados de la República. Eso yo lo veo a futuro que va a suceder lo mismo. O sea, va a haber pocos recursos, con el argumento de la austeridad va a haber pocos recursos para Baja California, más recursos para los delegados federales, van a estar de manos a los gobernadores, principalmente a los de oposición, que son la gran mayoría, y va a ejercer el recurso a través de los delegados federales para poderse gobernar en los estados en donde vaya a haber elecciones. Por eso, volvemos al mismo de la Ciudad Atlántica, me parece que la eliminación de los delegados federales, que tiene el mensaje de que va a haber una reducción en el gasto administrativo, pero yo más bien lo veo como a futuro una proyección editorial. Bueno, nada más, pero Baja California vamos a tener elecciones. En tu lógica, nos debe tocar lana porque va a haber elecciones. ¿No? Creo que va a haber menos recursos, que va a haber menos apoyo, o bueno, por lo mejor no vamos a quedar en las mismas condiciones de cumplimiento. No, esperemos que no. Madera, Miguel. La democracia puede haber democráticamente también equitativamente la distribución de la riqueza, de los recursos públicos, para que los estados puedan realizar el trabajo como lo marca la Constitución.
Miguel. Yo creo que a la gente hay que cumplirle, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad de todos los gobiernos, desde que están en campaña, y por eso vota la gente, y por eso quienes tienen esa gran responsabilidad de dirigir los destinos de un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, es cumplir con esas expectativas que el ciudadano tuvo en ellos, ¿no? Para ello está la transparencia y la rendición de cuentas. Es la parte que yo creo los gobiernos deben de atender. Te pongo un ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, de los 7 municipios del país, 4 son de Movimiento Ciudadano, coincidentemente del Estado de Jalisco, y en este proceso electoral, la ciudadanía en el Estado de Jalisco votó por Movimiento Ciudadano. Hoy tenemos en Enrique Alfaro, el gobernador próximo a tomar posesión, precisamente porque le ha cumplido a la gente. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Hay que escuchar a la gente y hay que cumplir con la responsabilidad. Los recursos son precisamente para atender los diferentes programas o las políticas públicas que se diseñan para atender a la población, y ese cumplimiento que da la gente lo va a ver bien y va a seguir votando por el partido que postule a sus candidatos. Entonces, eso hay que hacer. Cuando he tenido yo la oportunidad de estar en la función pública y ese gran honor o esa gran responsabilidad, pues lo que hemos hecho es ser muy prácticos. Tenemos que cumplirle a la gente y lo hemos hecho. Entonces, yo me quedo con eso. El 19 será una elección interesante en el Estado. Será la primera elección que tendrá Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Ya no estará él en las boletas. Veremos cómo la gente se comporta y pues esperemos que los candidatos satisfagan las propuestas que la gente quiere, ¿no? Pablo. Venimos de un proceso, Alfredo, de una disminución constante de la tasa de participación electoral. Al actual gobernador, por ejemplo, le eligieron una elección donde únicamente participaron por encima del 40% del electorado, que eso también hay que decirlo, es altísimo para lo que estamos acostumbrados. Al Ordi, por ejemplo, únicamente lo votó 31% de la población que fue a votar. Esta elección en 2012, a pesar de que ha sido de las más elevadas en los últimos tiempos en Baja California, donde votó el 51% de la población, no debe ser celebrado, porque a pesar de lo alto, en comparación con otros procesos, seguimos siendo el segundo estado con la tasa de participación más baja, solamente detrás de Sonora, donde votó el 50% de la población. En el resto del país hubo mayores tasas de participación electoral. La tasa de participación electoral a nivel nacional fue un promedio de 62, 63%, es decir, seguimos estando debajo de la tasa de participación electoral. Entonces, un primer objetivo para el siguiente año tiene que ser incrementar la participación electoral, porque eso genera, como lo vemos en el actual virtual presidente electo, una mayor legitimidad, un mayor apoyo, en fin, eso también se requiere para las autoridades locales. Mientras sigamos teniendo participaciones de 30 en las elecciones, tendremos a alcaldes, tendremos a gobernadores con poco respaldo. Por ejemplo, cualquiera de los diputados federales electos durante este proceso tiene más votos que el actual presidente municipal. Sin duda alguna eso se explica por el fenómeno político que es Andrés Manuel López Obrador. Lo curioso es que haya esta disparidad, que un alcalde sea menos votado que un diputado federal. Insisto, hay razones estructurales, pero el hecho de que los haya no significa que debamos de celebrarlo. En ese sentido, me parece que durante los últimos 3 años, donde ha habido un empoderamiento ciudadano del que hablaba el licenciado Miguel Medrano, con las manifestaciones, recordemos que la única ley estatal que ha aprobado un Congreso y que ha sido revertida a través de manifestaciones sociales en todo el país ha sido la ley del agua, que se revirtió aquí en Baja California. Es decir, la ciudadanía acaba de ver durante los últimos 3 años que la movilización social, que también es una forma de participación política ortodoxa, ni siquiera diferente, consagrada por la Constitución, que la manifestación social sí tiene resultados políticos y que salir a las urnas también puede generar cambios políticos y en la élite política que existan en las entidades. En ese sentido, me parece que quien sepa leer el resultado de las elecciones, quien sepa leer que el alto porcentaje o la victoria de 63% de López Obrador en Baja California no se debe únicamente a la cercanía de unas ideas, sino al deseo de participación de la gente, que la gente está buscando un cambio. Quien sepa ofrecerle a la población el mejor cambio va a ser quien va a poder contar con el respaldo de la población.
porque ha habido también no solamente vuelcos electorales en 2018, en 2016, por ejemplo, un candidato independiente quedó en primer lugar en la ciudad de Ensenada, no ganó el municipio, pero sí en la ciudad. Aquí en Tijuana, Julián Leizaola estuvo a unos cuantos votos de quedar en primer lugar. En Tecate, un candidato independiente quedó muy cercano también del segundo lugar, el presidente del Colegio de Arquitectos. En Mexicali, el PRI se fue abajo del 20% porque hubo una serie de candidatos, Morena, el PVC, MC, es decir, ya tenemos 3 años, no es un fenómeno reciente, donde ha habido una modificación del comportamiento del electorado baja californiano. Y concluyo, las fuerzas políticas que ofrezcan un proyecto plural y participativo, donde distintos sectores sociales que no han estado involucrados, ya sea por las deficiencias estructurales, por la incapacidad misma de los actores, el proyecto político que ofrezca mayores espacios de participación y que cumpla con el objetivo que se trazó el actual gobernador, que era pues que la gente mande, y creo que habría una diversidad de opiniones de que eso pasó estos 5 años, pero quien logra ofrecer el mejor espacio para que la ciudadanía, y no tanto las fuerzas políticas, sino la sociedad civil de Baja California, se exprese, es quien podrá generar la mejor agenda de políticas públicas, que será más inclusiva, y sobre todo en el tema de inseguridad hay que reconocerlo, es el tema más difícil. No hay una solución para ese problema, a diferencia de la inflación, que si el Banco de México toma una serie de 2, 3 medidas, podrá reducir la inflación, o en la paridad de peso-dólar, si vendes los dólares baratos, puedes reducir un poco el dólar frente al peso. Frente a ciertos fenómenos que sí sabes que hay ciertas medidas que puedes utilizar para generar efectos inmediatos, en el tema de la inseguridad no es así. Tiene que haber una serie de políticas mezcladas que estén actuando de manera conjunta, que no se traslapen, pero que se coordinen, pero solo se va a lograr si hay una agenda abierta donde participen los ciudadanos. Por lo tanto, me parece que más allá del resultado electoral vamos a vivir un proceso el siguiente año que avisoro va a ser el más participativo de los últimos tiempos. Yo creo que no vamos a tener porcentajes de 30, creo que los vamos a elevar y eso sin duda va a ser bueno. Ojalá aquí en nuestro estado. Que tengas boca de profeta. Pues ya llegamos al final de esta primera emisión. El próximo jueves aquí lo esperamos a las 5. Otros temas que revisar. Por lo pronto me despido, Pablo. Muchas gracias, Alfredo, a los compañeros del panel también. Miguel Medrano. Gracias, Alfredo, y esperemos tener buena mano los 3 que estuvimos en el primer Yo creo que sí, Raúl. Gracias, muy amable, Alfredo, por esta invitación. Desde luego también a mis compañeros panelistas. La mejor de las suertes. Bien, y nada más, en esta hora, algunas situaciones que quedaron ahí. Vamos a tener un presidente que, como lo ha sido en todos estos años, va a ser protagónico, eso que ni qué. Hay que considerar que hubo en los resultados también un castigo al sexenio de Enrique Peña Nieto, que hay un proceso en el avance del ciudadano, o sea, el ciudadano cada vez más involucrado en los procesos democráticos. Los delegados, estos delegados superpoderosos, pues se ven con riesgo, con inquietud, y pues esperemos que no se quede en una proyección electorera. La agenda del 2019, el gobierno federal dejó caer muchos de los servicios o temas que tiene que atender, como la seguridad. Se prevé en esta mesa que en el 2019 va a ser una elección interesante, que hay que incrementar los votos, la participación, y que un proyecto que pueda ser el que aglutine y lleve al triunfo al candidato es el que sea participativo e incluyente. Finalmente, esa frase de que la gente manda, pues no funcionó. Ya les queda un año y no lo vimos así. Gracias, a mi nombre es Alfredo Ortiz, les agradezco mucho su atención y les insisto el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en la plataforma de tebras.com.mx. Muchas gracias.